A la señora ministra, saludo con el señor gobernador y con todo el equipo de seguridad que la acompaña, a la señora ministra Zaida Rovira, que nos acompaña en esta mañana fría la tacungueña, pero con el calorcito de nuestra querida y hospitalaria ciudad. Así es que, señora ministra, bienvenida a la ciudad de La Tacunga. Buenos días y un gusto tenerla acá en BTV Radio y Cotopaxi al Aire TV. Patricio, y un cordial saludo a toda la ciudadanía de La Tacunga, de Cotopaxi. Ha sido una experiencia maravillosa compartir estas primeras horas. ¿Primera vez que visita La Tacunga, ministra? No, ya he venido. Ya se ha venido antes. Sí, he venido en otros cargos públicos y además también he venido a vacacionar. Muy bien. Ministra, ¿cuál es el motivo por el que el señor presidente dispuso que sea sede temporal del Ejecutivo del Gobierno Nacional la ciudad de La Tacunga, capital de la provincia de Cotopaxi? Bueno, la presencia del presidente en territorio no es nueva. Esto en este momento tiene una particularidad, que es haber emitido un decreto para trasladar al Ejecutivo, a todo el Ejecutivo. ¿Por qué es una particularidad muy importante? Porque este decreto obliga a que todo el gabinete venga a cumplir sus funciones desde acá. Pero les decía que no es nueva la presencia del presidente en territorio. Ya lo hemos visto en meses anteriores en Manabí, por ejemplo. El presidente ha liderado personalmente toda la lucha contra la delincuencia organizada y se quedó varios meses despachando desde Manabí. Lo propio hizo en la provincia del Guayas. Entonces, esto no nos debe sorprender, es la actitud propia de este gobierno democrático que busca siempre acercar las políticas públicas a la ciudadanía. ¿No es una estrategia para desactivar cualquier intento de un levantamiento indígena que siempre arranca de la provincia de Cotopaxi? Bueno, no de ninguna manera, porque justamente estamos acá. Si el levantamiento arranca, estamos acá. No hay ningún problema. Repito, si se tratara de eso, el presidente no hubiera hecho oficina en Manabí, no hubiera hecho oficina en Guayas todo el tiempo que lo hizo. No será la última vez tampoco. Nos verán en diferentes partes haciendo oficina. Repito, la particularidad de este momento es que se emite un decreto en el que se traslada temporalmente la sede acá. Pero eso básicamente tiene el objetivo de trasladar a los ministros. También es un tema administrativo, sobre todo, para que desde acá se despache toda la parte administrativa del Ejecutivo. Señora ministra de Gobierno, y a propósito de decretos, ¿qué motivó al señor presidente a decretar estado de excepción en 7 provincias, incluida Cotopaxi, en las últimas horas? Bueno, estamos viendo situaciones que han convulsionado a la ciudadanía. Hay diferentes sectores, básicamente aquellos que se ven perjudicados, golpeados, diría yo, por la disposición del presidente de reorientar los recursos que estaban dirigidos durante muchísimos años a los subsidios, al subsidio concretamente del diésel. Entonces, claro, esta gente, y cuando hablo de los perjudicados, me refiero a los contrabandistas, que son los únicos golpeados con esta medida. Por supuesto que en diferentes lugares se han dedicado a desestabilizar y a convulsionar. La medida, el decreto de sección, es un decreto, una medida de responsabilidad. Y por supuesto está también incluida la provincia, acá Cotopaxi, porque hemos visto desde días anteriores que se pretende también crear caos acá, y eso no lo vamos a permitir. ¿Qué implica el estado de excepción en estas 7 provincias? Bueno, todo estado de excepción limita derechos. Básicamente, ¿por ejemplo? Básicamente el derecho de asociación, de libre asociación, de reunión, pero va dirigido, no es que ahora no se pueden reunir, por ejemplo, las congregaciones religiosas, no se trata de eso. Va dirigido a aquellas reuniones, manifestaciones que pretenden paralizar servicios públicos o que pretenden crear caos. Va dirigido a eso. Jamás tomaríamos una decisión que afecte derechos ciudadanos, todo lo contrario. El estado de excepción busca garantizar la integridad física de todos los ciudadanos. ¿Por qué le pregunto esto, señora ministra de Gobierno? Porque el día de mañana tenemos una jocha de la Mama Negra. La próxima semana tenemos 4 Mama Negras en la ciudad de La Tacunga, que congrega a no menos de unas 50,000 personas. ¿Esto está autorizado para que se pueda desarrollar? Por supuesto que sí. Ya estoy viendo en las redes sociales que están diciendo que está prohibido. No.
Hemos sido muy claros, el decreto es muy claro, se trata de impedir que grupos desestabilizadores entren a paralizar servicios, a atentar contra la integridad física de la ciudadanía, que desestabilicen el orden público, que atenten contra los ¿Qué bienes pasará públicos. con estas personas? Van a ser tratadas como la ley lo manda. Paralización de servicios públicos está prohibido, es un delito y estamos ya denunciando a la Fiscalía. Ya tenemos nombres, apellidos, placas de los carros con los que han cerrado las carreteras, ya las tenemos ubicadas y ayer presentamos algunas denuncias, hoy día presentamos otras. ¿Qué tiempo durará el estado de excepción? Bueno, realmente aquí tendríamos que ir evaluando cómo avanzan las cosas, ¿no? Creo que en lo que tiene que ver y la mayor preocupación de todos ustedes de acá, de la provincia, es el tema de las festividades. Yo en este momento, como ministra de Gobierno, les garantizo que se van a dar con total tranquilidad. No debe preocuparles la temporalidad de este estado. Más bien, nos va a servir para brindarle la protección y la garantía de que las fiestas que son parte de la tradición, de la cultura de esta provincia, se desarrollen con total tranquilidad, normalidad y que todos los ciudadanos podamos disfrutar, y digo podamos porque yo voy a estar también en las fiestas. Señora ministra, nos tomó de sorpresa a los ecuatorianos la eliminación del subsidio al diésel y esto ha hecho que realmente muchos sectores muestren su inconformidad. Quisiéramos conocer cuál es la explicación que el gobierno nacional a través suyo le da al país. Bueno, le ha tomado de sorpresa a algunos sectores porque este programa, porque es un programa de refocalización de los dineros que se destinaban al subsidio al diésel, fue socializado con la dirigencia de las diferentes ramas de la transportación pública, ¿no? Que, claro, a los demás sectores les ha tomado de sorpresa. Sin embargo, esta es una medida que les recuerdo, no se está discutiendo ahora, que los gobiernos anteriores intentaron tomarla. ¿Y por qué? Porque durante muchos años en nuestro país, alrededor de 1.100 millones de dólares por año se destinan a un subsidio que no va dirigido ni a los transportistas auténticos ni a la población que más lo necesita, sino que va dirigido a fomentar a aquellas bandas que se dedican al tráfico de este combustible subsidiado. Recordemos que nuestro combustible subsidiado, que se dice subsidiado, se va pues por la frontera, se va por Colombia, se va para el Perú y claro, son estas gentes, estas bandas las que sacan el mayor provecho. Entonces, esta medida tiene ese propósito, primero de frenar el contrabando, de frenar la minería ilegal, porque todo esto también se va para allá, y de hacer que estos recursos vayan cerrando las brechas sociales, es decir, que lleguen a la gente que más la necesita. Pero, ministra, la ineficiencia del gobierno de controlar estas fugas de este combustible no nos pueden pasar a nosotros los ecuatorianos la factura. Ustedes son los obligados a que no salga por frontera, a que no utilice la minería ilegal. Sin embargo, esto solo demuestra que ustedes son ineficientes en el control. A ver, de ninguna manera le puedo permitir ese comentario y se lo voy a explicar por qué. Le pregunto se lo voy a explicar por qué. Primero porque esta, como le repito, es una medida que intentaron o que debieron tomar gobiernos anteriores. Entonces, estamos hablando de una falta de control, no de este gobierno. Este gobierno ha asumido las irresponsabilidades, las negligencias y la corrupción de gobiernos anteriores, y eso da como resultado que tengamos enquistados una serie de personajes que ahora, con el programa de optimización del Estado, con la institucionalización fuerte que estamos trabajando, se están saliendo, los estamos sacando, pero una situación como la que vivimos en el Ecuador no se hizo en un año y medio, son años. Y ahora, eso de que nos pasen la factura tampoco es cierto, porque no hay ninguna factura pasada acá. A ningún ecuatoriano le afecta esta situación. Ahora, al contrario, a los ecuatorianos, a los transportistas de bien, a los pescadores, a los agricultores y a las familias más pobres del país, la eliminación de este subsidio les va a beneficiar.
Pero por 8 meses, señora ministra, por lo menos así han pronunciado los ministros cuando dieron a conocer esta noticia. ¿Qué pasará después de los 8 meses? ¿Seguirán los subsidios o hasta ahí Ya, todo? sí, yo les invito a que lean el decreto, porque el decreto es claro. No podemos tampoco decir, te vamos a dar este subsidio para toda la vida. Los subsidios tienen que revisarse, o mejor dicho, no hablemos de subsidio en este momento, porque es lo que queremos evitar. Tampoco compensación, diría yo. Estamos hablando de los incentivos. Los incentivos no se pueden dar de manera indiscriminada y para toda la vida. Tiene que irse revisando. Hay un comité que va a revisar y que está contemplado en el propio decreto, que va a revisar este tema y vamos a evaluar si se requiere todavía que este incentivo continúe o que este dinero vaya dirigido a otro sector de la población. ¿Y por qué esto? Porque básicamente lo que tiene que ver con los transportistas, recordemos que este incentivo es para que no suban el precio del pasaje. Pero si después de este tiempo, después de 8 meses, un año, porque se va a prorrogar 4 meses más, si después de este tiempo los gobiernos autónomos descentralizados que tienen la competencia para fijar los precios deciden que se va a elevar precios, ya no tendría sentido. Es decir, estamos preparando, es un tema muy preparado, es un tema muy estudiado, muy técnico. Si, imagínese usted, si nosotros decimos, este subsidio va a durar para toda la vida, y después de 6 meses, 7 meses, deciden los gobiernos autónomos descentralizados subir el precio del pasaje, ¿qué va a pasar? Eso no es lanzarle la pelotita a los gobiernos descentralizados, sobre todo municipios, a decir, ahora sí, ustedes resuelvan el alza o no de los pasajes. No, esto es normativo, Vea que el alcalde de Quito ya alzó la voz el día de ayer. El alcalde de Quito, el de Guayaquil, el de Cuenca, estamos viendo a los tradicionales personajes, correístas, por cierto, correístas, que se dedican solamente a destruir el país, nada más. Yo les pregunto, ¿de quién es la competencia de fijar los precios de los pasajes o del transporte? Es de los gobiernos autónomos descentralizados, no estamos lanzando nada, más bien es una medida que prevé. ¿Por qué prevé? Porque si mañana ellos, en su capacidad que tienen administrativa, en su competencia de subir precios de los pasajes, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener un incentivo que era para que no se suba el precio del pasaje. Esto ténganlo por seguro, que después de 8 meses, después de un año, se va a valorar nuevamente. Y ténganlo por seguro la ciudadanía. En caso de que los gobiernos autónomos descentralizados no hayan fijado los nuevos valores, el incentivo va a continuar. En las redes sociales se han encargado de recordar que el presidente en tiempos de campaña dijo que no topará el subsidio al diésel. Y no lo está cumpliendo. El presidente lo que dijo en su campaña es que no iban a subir los precios, no habló justamente de tal subsidio y lo hizo en función, estamos hablando de su primera campaña, lo hizo en función de la información que hasta ese momento teníamos. El presidente ha cumplido con lo que ha dicho que es proteger a la ciudadanía y velar sobre todo por los más vulnerables. Eliminar o redireccionar esos recursos que estaban destinados a subsidiar el diésel es proteger a la ciudadanía, es cuidar a los más pobres, es velar por los transportistas, es velar por los agricultores, por los pescadores y por la población más vulnerable del Ecuador. ¿Más adelante vendrá la revisión del subsidio al gas de uso doméstico? No va a haber eso. No va a haber eso. Nuestra ministra de Economía ya lo anunció públicamente y como ministra de Gobierno lo digo, no va a haber revisión al subsidio del gas. ¿A corto plazo o en todo el periodo del señor presidente? No va a haber. Porque esto es importante también clarificarlo. Sí, le estoy diciendo, no va a haber. Muy bien, vamos a creerle, señora ministra. Aunque, repito, nos dijeron que no iban a topar el diésel, pero se está topando. A ver, yo le repito, porque me cambia, me juega con las palabras, ¿no? Yo le repito, el presidente ha cumplido con lo que ha dicho. ¿Cuál fue la primera promesa del presidente? Fue velar para que la ciudadanía tenga mejores condiciones de vida. Para cumplir esa promesa, el presidente tiene que tomar medidas valientes, firmes y que otros gobiernos no se atrevieron a tomar. Y no se atrevieron a tomar por el costo político que esto tiene. Algunas cosas, ministra, el pueblo ha sido tolerante con el presidente Noboa.
Nos subieron 3 puntos el IVA para invertir en seguridad. Hasta ahora no tenemos los ecuatorianos muy claro en qué mismo se invirtió y usted ve que los índices delictivos continúan. Bueno, yo repito, estamos en este momento en una situación que ha sido heredada y de ninguna manera voy a decir, ay, porque nos dejaron así, vamos a continuar así, de ninguna manera. La lucha contra la delincuencia organizada es evidente todos los días. Todos los días usted es interrumpido en su noticiero por la cadena que nos dice que cuántos operativos ha habido el día anterior, cuántos decomisos y cuántos detenidos. Estamos librando una verdadera batalla en contra de la delincuencia organizada. Vivimos un conflicto armado no internacional. Entonces, no estamos hablando de que tenemos un grupo de estruchadores en la esquina que vamos, los capturamos y se acabó. Estamos hablando de bandas organizadas, de delincuencia transnacional, de esta gente que ha sembrado el terror durante años y que ha cooptado grandes partes del Estado ecuatoriano, grandes territorios, y que ahora el presidente Daniel Noboa, de forma valiente, se ha metido a esos territorios para recuperarlos. Entonces, esto es una lucha que no será de 5 meses, de 6 meses. Los resultados se van viendo y se van viendo en medida de todos los operativos que diariamente se realizan. Claro, todavía tenemos índices de delincuencia, pero por supuesto, unos delitos han subido, otros van bajando, pero esto es un proceso que nos va a tomar algún tiempo. Y además que es multidisciplinario y que es integral, porque no solamente se trata del operativo, no solo de capturar, no solo de decomisar, sino además se trata que de forma inmediata entra el eje social a procurarle a la ciudadanía mejores condiciones, más opciones, educación, deporte, recreación. Se trata de un trabajo completamente integral. Lo que tenemos en el Ecuador son años de abandono, años de desinterés y además años de haberle entregado nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes a las mafias, a la droga. Entonces, claro, cuando tenemos esa realidad, tenemos que hacer un trabajo articulado entre todas las carteras del Estado y que, por supuesto, como todo proceso, va a tomarnos un tiempo, nos está tomando un tiempo. Vamos a recibir un par de llamadas telefónicas con la señora ministra de Gobierno de parte de la población. Mientras tanto, yo aprovecho para consultarle a usted si cuando habla de articulación se refiere a que la Corte Constitucional también tiene que engranar esta articulación y lo está haciendo. Todos los estamentos del Estado tienen obligación. Yo quisiera recordarles lo que dice la Constitución, que por cierto es el instrumento normativo más grande, más importante que tenemos acá y que es el que le da luces a la Corte Constitucional. ¿Qué nos han dicho todo este tiempo? Que ellos tienen que resolver de cara a la Constitución, protegiendo la Constitución, pero la Constitución misma lo dice. ¿Cuál es uno de los deberes primordiales del Estado? Es garantizar la seguridad integral a los habitantes del Ecuador. Ese deber primordial que tiene el Estado no lo está cumpliendo la Corte Constitucional. ¿Y por qué? A ver, porque siempre me dicen, sí, pero es el gobierno. Pero cuando hablamos del Estado, el Estado no solo está compuesto por el Ejecutivo, no solo. La Corte Constitucional también es parte de ese Estado. Y claro, lo que nos ha demostrado en este tiempo es que no cumple con este deber primordial que tiene también, porque desarma a la policía y a las Fuerzas Armadas de las herramientas que legítima y legalmente le otorga la Asamblea Nacional. A la persona que está en el 2800-890, me da su nombre, preguntas, no análisis ni nada, a la señora ministra de Gobierno que me acompaña y no se extienda mucho, por favor, con todo respeto y consideración. Me da su nombre, participe, por favor. Buenos días. Mi don Patricio, buenos días. Señora ministra, Fabián San Pedro le saluda, muy buenos días. Adelante, doctor. Buenos adelante. días. Señora ministra, felicitaciones primeramente por lo que está haciendo, pero hay ciertos inconvenientes que de pronto usted como autoridad desconoce del tema, o de pronto las autoridades que están a cargo de ciertos sistemas también desconocen. Bueno, mi nombre es Fabián San Pedro, abogado de liberación de la profesión, pero también soy un transportista. Y como usted dice, en todo caso siempre estaremos nosotros los transportistas para apoyar, no para retroceder, sino para seguir adelante. Pero solo le voy a hacer un análisis, señora ministra, cuando hablan del transporte, pero se olvidaron del transporte pesado.
si usted me dice, y yo le reto ahora que va a pasar estos días por aquí, ahora el vehículo de transporte pesado está tanqueando para darse una vuelta de La Tacunga, Guayaquil, La Tacunga está entrando $460 el tanque para cumplir un viaje. Y para los gastos se da $140. Estamos haciendo como $600 lo que se está gastando. Y eso, el viaje nos pagan $600. La pregunta es, si las empresas no son conscientes y no las quieren pagar, ¿quién nos salva a nosotros los transportistas? Yo escucho hoy a nivel nacional. Esa es la pregunta, muchas gracias. Muy concreto. Sí, a ver, bueno, ni tan concreto, porque empezamos por un análisis que no lo comparto, pero lo respeto. Pero bueno, vamos directamente a la pregunta. El decreto también te contempla incentivos para la transportación pesada, pero de carga pesada, para esta modalidad. Pero recordemos que esta modalidad tiene una regulación de precios, de valores, diferente a la transportación pública, sea urbana o interprovincial, porque estas otras modalidades se regulan, repito, por los gobiernos autónomos descentralizados en el caso de la urbana, ¿no? Pero en el caso de la modalidad de carga pesada, esta modalidad la regula el mercado, la oferta y la demanda. En consecuencia, fijar un incentivo permanente o a un tiempo fijo de 8, 10, 12 meses no sería valedero en medida de que es el mercado el que regula. Imagínense ustedes, mañana hay un acuerdo en el que tanto las empresas y los transportistas logran poner un monto adecuado para ambas partes. ¿Qué va a pasar entonces con este incentivo? Entonces, no es de esta manera. Sin embargo, sí hay un incentivo que está fijado por 3 meses y que en este momento también está siendo regulado de esta forma. Ayer justamente han tenido la primera reunión después de, no la primera, digo la primera reunión acá ya como gabinete, entre el sector empresarial y algunos, miren que digo, algunos integrantes del sector empresarial y algunos integrantes de esta modalidad. Ahora, los transportistas piden seguridad en las carreteras también, señora ministra. ¿Será posible darles seguridad para que no estén expuestos a la delincuencia organizada, sobre todo? Justamente el estado de excepción lo que busca es que también, entre otras cosas, es que se militaricen estas carreteras en estas provincias, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a tener la militarización que nos piden, porque concretamente es lo que piden cuando hablan de seguridad. Dentro también de los incentivos también están programados la construcción de las playas de descanso que ellos nos están pidiendo, espacios seguros para que ellos puedan pernoctar o descansar en sus extensos recorridos. Entonces, sí se está trabajando en todo aquello. Es más, hemos tenido varias reuniones antes de la emisión de este decreto. En estos días nos hemos reunido, estuvimos en Carchi el día domingo, el ministro de Transporte, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, la ministra de Finanzas y quien le habla como ministra de Gobierno, reunida con un grupo de transportistas. Pero sí, y yo sí quiero llamar a la ciudadanía y sobre todo a los transportistas, porque siempre nos dicen, pero se reunieron con los de allá y con los de acá no. No podemos tener en una asamblea a 23,000 personas. Pero tiene sentido. Nos reunimos por partes. Tiene sentido reunirse y decir, no, es innegociable. No se va a eliminar el decreto en donde se elimina el subsidio. ¿Tiene sentido bajo esta comisión? Créalo, Patricio, que el requerimiento en todas las reuniones no ha sido ese, sino la seguridad. Y no piden la disminución, que se mantenga el subsidio. No nos han pedido aquello. Hay algunas sugerencias respecto de los incentivos, respecto del direccionamiento de estos incentivos. Se nos piden ciertas aclaraciones, pero el pedido mayor es seguridad. Buenos días a la persona que está en el 2800-890. Me da su nombre, no se extienda, por favor, en la pregunta, participe. A usted y a la ministra, muy buenos días. Segundo Merosumba le saluda. Buenos días, adelante, como concreto. Chofer profesional, le he de pedir de favor, siempre estamos pensando en esto del subsidio del diésel, pero si nosotros continuamos con el subsidio del diésel, este momento que totalmente está cerrado ya, o seguir pagando continuamente toda una vida este subsidio. Sí, no se puede pagar, dice todos los 50 años venimos pagando 50 años.
50 años. Y yo repito, si tuviéramos una sola prueba de que este subsidio ha ido a las manos adecuadas, a quienes lo necesitan, mire, no estuviéramos en esta situación. Pero resulta que todos lo sabemos, que este subsidio ha ido a fomentar la minería ilegal, al tráfico del combustible que, repito, se escapa por la frontera sur y norte de nuestro país. Entonces no podemos seguir, no podemos. Llegó el momento de parar esto con una actitud responsable y seria. No podemos seguir regalándole el esfuerzo de los ecuatorianos a las mafias, que en este momento son las que pretenden desestabilizar porque son las únicas golpeadas. Buenos días a la persona que está en el celular, me da su nombre, pregunte concretamente, por favor, adelante. Ya vamos cerrando la entrevista con la señora ministra de Gobierno, adelante, participe, por favor. Muy buenos días, don Patricio, le saluda Hernán Tapia, buenos días a la señora ministra. Adelante. Bueno, se ha hablado que están combatiendo a la inseguridad y a la delincuencia, pero en el momento de la contratación pública, yo como ingeniero civil veo mermado en la participación, a lo menos con estos concursos públicos en licitaciones, donde se pueden bajar extremadamente mucho los contratos. Entonces, ¿quién puede aguantar con un gobierno que no les puede transferir los fondos a los GAD municipales o consejos provinciales? Esa sería mi pregunta, don Patricio. Un buen día. Nada más de llamadas telefónicas, muchas gracias. Es lo que menciona el ingeniero civil. Bueno, creo que la pregunta fue la última, ¿no? Respecto a las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados, porque luego me habló de un montón de cosas, pero concretó en eso. Se acaba de hacer una transferencia, se acaba de pagar una asignación a los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí sí yo quiero ser muy clara, desde hace mucho tiempo atrás, no desde ahora, se ha venido cancelando estas asignaciones con cierto retraso, con 1 o 2 meses de retraso, ¿no? Eso producto de toda la inestabilidad económica que hemos tenido durante muchísimos años. Repito, no se puede de la noche a la mañana decir, ya, ahorita se solucionó todo. Y solamente para que tengan una idea, nosotros encontramos, cuando llegamos acá al gobierno, yo estuve desde el primer día con Daniel Noboa, como en ese momento como ministra de Inclusión Económica y Social, pero era una caja fiscal de un poco más allá de 480 millones de dólares, si no me equivoco, comparada a la caja fiscal anterior, que fue de 1.000, y a la anterior, que fue de más de 2.000 millones de dólares. Entonces, claro, ir creciendo económicamente es parte por sanear las finanzas públicas, y eso es lo que está haciendo el gobierno de Daniel Noboa. En este momento se acaba ya de asignar la semana pasada, si no me equivoco, jueves creo que fue, jueves o viernes se hizo un pago a los gobiernos autónomos descentralizados. Finalmente, ¿qué beneficios nos trae la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos ya, además de conocer los ecuatorianos que recibiremos 300 refugiados anuales provenientes de los Estados Unidos, ministra? Bueno, como yo le decía hace un rato, el Ecuador enfrenta una situación sumamente delicada, que es la delincuencia organizada, las mafias de narcotraficantes, y este es un mal transnacional, no es del Ecuador. No es que nacen aquí, se quedan aquí y mueren aquí. Recibimos de Colombia, recibimos de Venezuela, del Ecuador salen a Perú, salen a Chile, es decir, es un mal de toda la región. No podemos luchar aislados frente a un mal que es transnacional. Tenemos que luchar con la colaboración internacional. El multilateralismo es de fundamental importancia en este momento. La presencia de las autoridades que nos han visitado, porque no ha sido el único, y con las que hemos tenido conversaciones desde las diferentes carteras de Estado, sobre todo de seguridad, marcan el inicio de una cooperación, de una colaboración para enfrentar a estas mafias, de tal forma que vamos a tener información de primera mano y verídica que nos permita actuar. Sabremos lo que está pasando en estos otros países y podremos articular entre ellos y nosotros. Es indispensable, no nos podemos aislar, no podemos tomar la visita de un premier de otro estado simplemente como, bueno, vino, se tomó una foto y se acabó, y
y se fue. No, todo lo contrario, tenemos que aprovechar estos escenarios para realmente comprometernos todos los estados. La respuesta del concierto de las naciones a los pueblos, no estoy hablando de los gobiernos, a los pueblos, debe ser la unidad para enfrentar a las mafias, a este mal que nos ha consumido, sobre todo a este sector del continente. ¿Qué concluimos diciendo a la población que nos escucha en la zona centro del país, ministra de Gobierno? Primero que el presidente Daniel Noboa está haciendo todo para proteger a la población y a la población más vulnerable, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los niños, a las niñas. Estamos generando trabajo, estamos generando seguridad, estamos trabajando de forma conjunta y lo más importante, estamos construyendo políticas junto con la ciudadanía. La presencia nuestra acá habla de aquello, da fe de aquello, de que este es un gobierno que se acerca a los ciudadanos, que no está en las paredes de Carondelet, que está en cada una de las provincias. Eso es importante. Y bueno, finalizar diciéndoles que tengamos toda la plena seguridad y la confianza de que vamos a tener unas fiestas tranquilas, en paz y sobre todo de cordialidad. ¿Va a Otavalo? Sí, claro que voy. Sí, voy a estar haciendo recorridos. En este momento de aquí salgo para Ambato, luego regreso a Quito esta noche, vuelvo mañana para acá y bueno, el resto de la agenda ya no se los voy a decir. ¿Hasta cuánto estará a propósito la sede del Ejecutivo aquí en Cotopaxi? Bueno, y eso tenemos que ir valorando. Todas las decisiones de esta naturaleza se van valorando conforme las necesidades políticas y sociales. Zaida Rovira, con nosotros, ministra de Gobierno. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias. Disfrute de las chuchucaras, por favor. Por supuesto que sí, de aquí voy a comerlas. Muy bien. Vamos a la pausa publicitaria, enseguida regresamos.